Cuando uno ve a Bukayo Saka jugar hoy en día, brillando en el campo, asumiendo galones con esa naturalidad, es muy fácil pensar que su carrera ha sido un camino de rosas, ¿no? Directo al estrellato, pero la realidad es, bueno, es mucho, mucho más compleja. Y esta frase, en realidad, lo resume todo. Porque detrás de esa sonrisa tranquila y de ese fútbol tan eléctrico, se esconde una historia de una presión casi insoportable, de una caída brutal y, por encima de todo, de un carácter absolutamente extraordinario. Así que, para entender de verdad al jugador que es hoy, tenemos que rebobinar. Vámonos al principio, a sus orígenes y a cómo fue ese ascenso tan meteórico. Saka es de Londres, hijo de padres nigerianos, y para su familia lo más importante eran los estudios y el trabajo. Buscaban un futuro seguro. Pero ¿qué pasaba? Que Bukayo tenía algo más. Desde muy pequeño, su conexión con el balón era especial, casi mágica. Estaba todo el día con la pelota pegada a los pies. No es que le gustara el fútbol, es que el fútbol era parte de él. Y claro, con ese talento, el Arsenal, un club famoso por su apuesta por los jóvenes, no tardó nada en fijarse en él. Entró en la academia siendo un crío y, bueno, desde el primer día deslumbró. Pero ojo, no solo por su calidad, sino por su cabeza. Era el que más entrenaba, el que más escuchaba, el que siempre quería aprender. Su progresión fue una auténtica locura, tanto que con solo 17 añitos, 17, ya estaba debutando con el primer equipo. Y aquí viene lo más increíble. El Arsenal de aquella época no era una balsa de aceite, para nada. Era un club en plena crisis, con cambios de entrenador, resultados irregulares, un caos, vamos. Y en medio de todo ese lío aparece este chaval y no solo sobrevive, es que se convierte en la luz del equipo. Lo ponían de extremo, de lateral, le daba igual. Siempre cumplía. Se convirtió de la noche a la mañana en la gran esperanza de todo el club. Pero ya se sabe cómo es esto del fútbol. Justo cuando parecía que su carrera era un cohete directo a la luna, el destino le tenía guardada la prueba más difícil que se puede imaginar. Un solo momento que podría haberlo destruido absolutamente todo. Pensemos en el escenario. Estamos en la Eurocopa de 2020. Inglaterra, por fin, después de décadas de decepciones, llega a la final. Y encima, en casa, en un Wembley a reventar. El rival, la todopoderosa Italia. Un partido de esos de morderse las uñas, tenso, igualadísimo. Era la ilusión de una nación entera, de millones de personas puestas sobre los hombros de ese equipo. La presión era sencillamente gigantesca. Y cómo no, como si fuera el guión de una película dramática, el partido se va a la lotería de los penaltis. Ese momento de tensión máxima, donde en apenas unos segundos se forjan los héroes y también los villanos. Y el quinto penalti, el que lo decidía todo, ¿quién lo tira? Él. Bukayo Saka, un chaval de 19 años con toda la presión del mundo encima. Coge el balón, camina hasta el punto de penalti, respira, chuta y lo falla. Silencio sepulcral en Wembley. Inglaterra acababa de perder la Eurocopa. Pero fallar el penalti no fue lo peor, ni de lejos. Lo que vino después fue terrible. En cuestión de horas pasó de ser la esperanza de Inglaterra a ser el chivo expiatorio, el blanco de todas las críticas, de todos los insultos y, lo más asqueroso, de una oleada de ataques racistas vomitivos en redes sociales. Un golpe como ese te puede hundir para siempre, puede destruir una carrera. Y la pregunta estaba en el aire. Todo el mundo se lo preguntaba. ¿Será capaz de superar esto? ¿Volverá a ser el mismo jugador? ¿Cómo demonios te levantas de algo así? Porque al final, el fútbol no es solo una prueba de talento. Es una prueba de fortaleza mental, de carácter. Y Bukayo Saka, contra todo pronóstico, estaba a punto de dar una lección que nadie iba a olvidar. Su respuesta fue espectacular, inmediata y contundente. A los pocos días, en vez de esconderse del mundo, se presentó a entrenar con el Arsenal. Y en el primer partido, saltó al campo y jugó como siempre, con una valentía increíble, pidiendo la pelota. Y no solo eso, se echó el equipo a la espalda. Lideró. Y aquí está la clave de todo. No es que simplemente superara el mal momento. No, fue mucho más allá. Utilizó ese golpe tan duro para hacerse más fuerte. Esa experiencia terrible no lo rompió, lo forjó. Lo convirtió en un jugador mentalmente indestructible. Y en el campo se volvió todavía más decisivo. Y los resultados, bueno, están a la vista de todos. Se convirtió en el líder absoluto del Arsenal, en uno de los mejores y más temidos jugadores de toda la Premier League, y por supuesto, en un pilar fundamental para la selección inglesa. Dejó de ser el chico que falló el penalti para convertirse en Saka, el que te gana los partidos. A día de hoy, Bukayo Saka ya no es ninguna promesa, es una estrella mundial. Una realidad, pero su figura, su impacto, va mucho más allá de los goles o las asistencias. Dentro del campo, es el estandarte de un Arsenal que ha vuelto a soñar en grande.
Pero es que fuera, y esto es quizás lo más admirable, sigue siendo el mismo chaval de siempre. Humilde, respetuoso, trabajador, cero ego, cero polémicas, cero distracciones. En un fútbol moderno lleno de ruido, él es un ejemplo de profesionalidad y de valores. Al final todo se puede resumir en esa idea, ¿no? No se trata de no caerte nunca, porque fallar, fallamos todos. La verdadera grandeza, el verdadero carácter, está en cómo te levantas después de la caída. Y Bukayo Saka, después de caer de la forma más dolorosa y pública posible, se levantó a la vista de todos, y lo hizo para volver más fuerte que nunca. Su historia no es solo la de un futbolista con un talento descomunal, es la historia de una persona con un carácter de hierro, un carácter de leyenda. Y nos deja esa reflexión, ¿no? ¿Qué define realmente a los más grandes? ¿El talento con el que nacen o el carácter que forjan en los peores momentos?